Hola a todos, bienvenidos aquí a Sanarte Filosófica. Mi nombre es Ivonne Camacho y doy clases de información espiritual. Este video es un video presentativo para este espacio de Sanarte, este espacio de YouTube. Estoy muy agradecida con todos los que me han acompañado desde que abrí esta página, que me han tenido esa paciencia, que han visto esta transformación de cómo he empezado a trabajar, cómo he ido avanzando. Hace un año inicié con este espacio que está creado para la sanación, para mostrarles respuestas bonitas con información que cure, que sane, que nos ayude a entendernos más a nosotros mismos como personas y a entender situaciones de nuestra vida. Hace un año, pues casi un año hice una presentación, pero hice una pequeña. La borré, he ido quitando material, he ido metiendo material nuevo porque yo misma siempre estoy como en esa transformación. Me estoy preparando, sigo estudiando y esto va a ser, yo creo que de por vida ya. O sea, no me veo ya dejando de estudiar y cada herramienta nueva, cada información que vaya encontrando, que yo misma he comprobado con mi propia vida, pues se las voy a mostrar aquí, se las voy a presentar a ustedes con mucho amor. En este capítulo quiero hablarles de mí, de mis ideologías, para que me conozcan un poquito más, para que conozcan este espacio. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de cómo es que yo he obtenido toda esta información, cómo me he movido, cómo ha sido mi vida. Y principalmente, el ejemplo es mi propia vida. Mi propia vida ha sido el motivo por el cual yo estoy aquí en redes sociales hablando. Cuando yo tuve una transformación completamente de mi vida, cuando yo tengo un antes y un después. Y si volteas a ver el antes, dices, wow, cómo se levantó de ahí, del hoyote en donde estaba metida. Entonces, con ese ejemplo es que yo me paro aquí en redes sociales y hablo sobre todos estos temas, porque tengo la práctica, lo he comprobado con mi propia vida y me ha funcionado y cada día mi vida está en más transformación y en mejor, pues tengo una vida ya más plena, más bonita, en armonía, en amor, obviamente con todavía con mis cosas que tengo que seguir trabajando porque soy un humano, pero nada que ver con hace 5 años de mi vida, un decir. Entonces, en el momento en el que empiezo con esta transformación y empiezo a practicar toda esta información, o sea, que ya había encontrado toda esta información, la empiezo a practicar, empiezo a tener una transformación de mi propia vida. Y una vez que me lleno de demasiada información, digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer con esto, no? Ponerme al servicio y brindarles toda esta información, todas estas herramientas, para ver si a ustedes les sirve, para que ustedes también aprendan más de ustedes mismos. Y pues esa es la idea de Sanarte Filosófica principalmente. Ahora voy a empezarles a hablar un poco de mí, cómo me doy cuenta de mi propio camino espiritual. De inicio yo nací ya con dones espirituales. Yo nací desde muy pequeña con mis dones espirituales. Ya hablando astrológicamente ya traigo marcado mi destino para ayudar a personas y es muy bonito. Entonces, desde niña pues mis padres siempre supieron que no era nada normal y estaban como preocupados porque pues no era nada normal. Ellos pensaban que tenía un problema en la cabeza, me llevaron con psiquiátrico, me hicieron exámenes de todo y pues no, salía muy normal. Lo que pasa es que era muy psíquica desde niña. Yo tengo clarividencia, puedo ver, y tengo clariaudiencia, son los más fuertes de mis dones espirituales. Escucho y veo y soy como una medium, canalizo también mensajes. Pues tengo los dones artísticos que se me desarrollaron, el don de la palabra, porque pararme aquí enfrente y poder hablar también es un don. Hay más dones, ¿verdad? Pero son como de los principales que noto. Y nosotros como humanos todos tenemos dones, ¿eh? Todos completamente. Nadie es más que nadie, nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales, ¿acuerdo? Solo que nosotros bloqueamos nuestros dones con malos hábitos, pues con ideologías, como más que nada con malos hábitos. Siento que es la manera que se bloquean los dones. Los dones los aperturamos cuando nosotros llevamos virtudes y llevamos un camino recto y de valores más que nada. Y cuando aprendemos a escuchar ese lado femenino interior que tenemos nosotros, cuando aprendemos a sentir, porque siento que esa parte va mucho del lado femenino, va en los sentimientos, va en el alma. Entonces, cuando estamos aperturándonos a este camino, a este lado espiritual,
tus dones se van a presentar. Yo los recordé hace más de 5 años aproximados, cuando empecé con medicinas psicotrópicas. Como yo les he dicho, yo estoy en el camino chamánico, de medicinas de ayahuasca, de changa, de honguitos, cambo. Hasta ahorita son los que se me han presentado y son las herramientas que he utilizado. Como siempre les digo, tener un control y un equilibrio sobre todo. Toda nuestra vida tiene que estar en balance, entonces no es del diario las medicinas o de cada semana, sino de cada cierta temporada larga, porque el proceso es... Las medicinas sagradas te muestran y tú haces tu trabajo aquí en el mundo real, ¿no? Lo importante es nosotros que estamos haciendo en nuestro día a día. Ahí está el verdadero trabajo, en cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, en el día a día que nos está mostrando la vida, en cómo estamos parados. Y las medicinas ancestrales son una herramienta que nos ayudan a darnos cuenta o a despertar dones o a que nos muestren cuando estamos como muy bloqueados, que nos abran y nos aperturen. Nada más ellos muestran y todo tiene que ser siempre con muchísimo respeto. Bueno, hace unos años cuando empecé con las medicinas psicotrópicas fue cuando desperté otra vez mis dones. Al principio los rechazaba muchísimo por pena, miedo, mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza. Yo pensaba que todo el mundo iba a decir que estaba loca y me daba miedo en el cómo me va a parar el público y la gente que va a pensar de mí. Así, estuve un tiempo luchando contra mí misma, hasta que un chamán me dijo, una persona que imparte medicina me dijo que no podía luchar con quien yo era porque es parte de mi alma y de mi esencia, y que solo permitiera ser, sin importar lo que dijeran los demás. Ahí fue cuando empiezo a practicar ya mis dones espirituales. Conforme yo voy trabajando estos dones, me topo con muchas cosas de oscuridad, con mucha... pues con esta dualidad de este mundo, ¿no? Este mundo está muy dual, tenemos oscuridad y hay luz y siempre vamos a topar con la oscuridad, sí o sí. Entonces me empecé a dar cuenta y empecé a trabajar en mí misma, en mis valores, en mis virtudes, en mis desvirtudes, sobre todo a trabajar con este camino, empezar a limpiar y empezar a irme un poco más, a equilibrarme, irme hacia la luz, y así fue como he ido trabajando mis dones y mi intuición, y cada día están más despiertos con todas estas herramientas de las que yo les hablo aquí en el canal, que voy a seguir presentándoles. Más adelante, bueno, ahorita ya estoy estudiando lo que es para ser tarotista, pero no desde un nivel, ¿cómo les explico? Desde la luz, desde el más sistémico, más intuitivo, más desde pedir consejos a nuestros guías espirituales, pedir consejos hacia los arcángeles, a los ángeles, más desde este lado. No te voy a decir nada sobre tu futuro, ni qué va a pasar mañana, si te la están sacando y esas cosas, porque eso es de oscuridad, sino leer tu energía del momento y dar un consejo, ver cómo está tu energía. Realmente es una lectura de tu propia energía, es ver cómo estás energéticamente y cuál es el mejor consejo hacia dónde te podemos dirigir desde un mejor lugar de comprensión. Prácticamente es eso. Estoy trabajando con constelaciones familiares, eso ya próximamente ya voy a estar dando los talleres y los cursos. Voy a empezar a trabajar también por medio de videollamadas a larga distancia. Esta parte me gusta muchísimo porque ahí siento que utilizo mucho mi clarividencia y mi clariaudiencia, escucho y veo, y eso me ayuda muchísimo a estar más aperturada al astral y a conectarme con las personas. Quiero platicarles de las herramientas que yo he utilizado en mi propia vida, que han sido, como les digo, medicinas ancestrales, terapia de biomagnetismo, de terapia de hipnosis regresiva, meditación, constelaciones familiares, Reiki. ¿Qué más he utilizado? Pues creo que son como las principales. El psicólogo, porque también el psicólogo, aunque no lo creamos, también nos ayuda. El psicólogo, cuando nosotros vamos con ellos, nos quitan parásitos cuando nosotros quitamos malos hábitos. Entonces también es algo muy holístico, y trabajar con nuestra mente es trabajar con el masculino y poder como darle orden a nuestras ideas y el entender el por qué nos están pasando cosas, ¿no? Es información, entonces sirve muchísimo. Son de las herramientas que yo me he agarrado. A constelaciones cósmicas también es a un lugar a donde me voy a empezar a mover.
Y todas estas herramientas me han servido para ir limpiando cosas de mi camino y ir teniendo un camino con más claridad, con más, pues más bonito. Fíjense que una de las partes que a mí me ayudó muchísimo en mi vida es el que no tuve una infancia muy placentera, que digamos, tuve una infancia dura y difícil, pero pues quién en el mundo no, la mayoría la hemos tenido. Entonces fui creciendo y me fueron pasando cosas y más cosas y más cosas, y gracias a que todo esto pasó es que yo pude empezar a hacerme como preguntas existenciales de ¿por qué me está pasando esto? Pues, o sea, como ver con mi intuición, mi tercer ojo, y darme cuenta que nada cuadraba. Era como que, pero esto por esto, pero nada me daba sentido. Yo sentía que no tenía respuestas y nada me daba sentido. Y yo sentía como que mi alma siempre estaba buscando, como que buscando el por qué. Entonces, una vez que yo empiezo a moverme a preguntar tanto al cosmos y con estas preguntas existenciales que tenía en el alma, a buscar respuestas con todo este tipo de terapias, pues fui encontrando muchísima información. Fui estudiando también en lo que es parte de filosofía, antroposofía, metafísica, historia cósmica. Y ahí fue que encontré muchísimas respuestas sobre mi propio caminar. Las empecé a emplear en mi propia vida y es un antes y un después. Literal, mi vida no es ahorita lo que era antes. Antes era pura tragedia, puro sufrimiento, estar en carencia de todo tipo de carencia. Entonces, una vez que empecé a aplicar las herramientas, hubo una transformación completa en mi vida, y es cuando yo pues dije, wow, ¿qué es esto? Hay un montón de información y a lo mejor la gente no la tiene toda. Al saber lo de mis dones espirituales, al escuchar y saber lo de mi propósito en esta tierra a que vine, que es ayudar y ponerme al servicio de los demás, pues es que decido abrir esta página y poder mostrarles las herramientas que yo misma he utilizado, y quiero hablarles un poquito sobre las herramientas y sobre todo darles el consejo de que busquen. Hay muchísimas más tipos de herramientas holísticas, demasiadas, y creo que cada quien somos muy diferentes y cada herramienta pues a lo mejor te van a ayudar unas, a mí otras, pero todas sirven. Y entre más herramientas agarremos para nuestra vida, más se va como limpiando las capitas de la cebolla y vamos siendo más intuitivos, siendo más nosotros, y nuestro camino se va limpiando. Entonces hay muchas cosas que me he dado cuenta ahorita que he estado estudiando que no son de nosotros. La mayoría, el 90% de los problemas que tenemos, a lo que yo he trabajado y a lo que he estudiado, ni siquiera son de nosotros. Entonces, imagínense, vamos, ya con la batalla de uno es suficiente, es bastante, es duro, como para que todavía nos echen cargas que no nos corresponden y que andemos ahí batallando con ellas. Está difícil, pero mi idea principal también es decirles a todos ustedes que no se desesperen, que no se sientan como que ay, no lo estoy haciendo bien, o qué está pasando y por qué me pasa esto. No tomarlo desde ese punto, sino darte cuenta que, pues como les digo, muchas cosas no son ni siquiera de nosotros. Muchas cosas de las que nos pasan no son de nosotros y traemos esas cargas, pero cuando buscamos herramientas que nos ayudan, nos vamos quitando todas esas cargas y vamos limpiando nuestro camino para que sea más individual, como más libre. Y eso es algo de lo que me he dado cuenta, eso es algo de lo que me he dado cuenta cuando he estado estudiando. Entonces no se desesperen, entendamos que hay más de lo que nosotros podemos entender. Y de esto voy a estar hablando constantemente en este canal, de todo lo que yo he aprendido, de lo que estoy observando, de lo que me he dado cuenta. Por decir, ahorita que estoy trabajando con constelaciones familiares, como les decía, me doy cuenta que el 90% aproximado de lo que nosotros tenemos es del árbol genealógico. Son cargas que traemos de nuestro propio árbol genealógico. Cuando nosotros nacemos, haz de cuenta que a nosotros se nos dan expedientes del árbol de personas que no sanaron cosas y que quedaron pendientes. Entonces no puede quedar nada pendiente.
Lo que pasa es que nos anclan a ciertos destinos de nuestro árbol genealógico, por decir a 10 destinos, nos dan 10 expedientes, te dicen, mira, vas a nacer y te vas a llevar estos 10 expedientes de estos 10 ancestros que no arreglaron ciertas situaciones. Entonces, si nosotros no trabajamos con esos expedientes, esos 10 se le van a pasar a otra persona del árbol genealógico y ya no van a ser 10, van a ser 20. Esa es la importancia de aprender a trabajar y constelar cosas de nuestro árbol para entregárselos a nuestros ancestros y a nuestras abuelas. Entonces, si nosotros nacemos con algún problema, muchas veces no es de nosotros. Por si a ti te están estafando en esta vida y dices, pero pues si yo nunca he hecho nada, pues no. Si buscamos y revisamos en el árbol genealógico, pues resulta que hubo un ancestro en el que estás linkeado, tu alma está linkeada, y ese ancestro estafó a muchas personas, nunca se arrepintió, no pidió perdón y te lo pasaron a ti como esto quedó pendiente y te lo pasan a ti. Entonces de repente a ti te están estafando todo el tiempo, y en lo que hacemos en constelaciones familiares es quitar esto, es entregárselo a la persona a la que lo originó, que salgan secretos familiares, porque los secretos familiares también afectan mucho a nuestra vida, que salgan cosas de los excluidos, las personas que fueron excluidas de nuestro árbol genealógico, que no se les permitió ser parte de, eso también nos afecta muchísimo. Bueno, esto es una parte, ¿verdad? Ya después voy a estar haciendo videos hablándoles sobre estos temas más adelante. Ahorita quiero hacer como un poco de todo, hablarles de lo que he observado. También hablarles de que también tenemos contratos de vidas pasadas, que también me he dado cuenta que ahí buscando, darnos cuenta que estamos anclados a ciertos contratos que hemos hecho en vidas pasadas, y con esos contratos pues vienen bloqueos a esta vida y no se nos permiten cosas. Entonces también buscar la manera de aprender a quitarnos esos contratos de vidas pasadas, karma de vidas pasadas, de que nosotros hemos hecho, pues imagínense cuántas vidas no hemos tenido, cuántas reencarnaciones no hemos tenido, miles, millones yo diría. Entonces por cada vida pues hay karma que vamos creando, hay vidas donde hemos decidido ser malas personas. Yo lo trabajé apenas en constelaciones cósmicas, se los platico, y me salió que yo asesiné a muchas personas en vidas pasadas y utilicé magia negra. Entonces pues de ahí vienen luego bloqueos, ¿no? Entonces es cortar la energía, entregarla, pedir perdón, honrar, respetar destinos, y que haya el arrepentimiento de corazón, y sobre todo que en esta vida se note nuestro cambio, ¿no? Sí, en una vida pasada hice mal, pero en esta yo decido ser diferente y yo decido hacer las cosas bien y ayudar a las personas. Entonces creamos ese dharma y quitamos eso. También está el tema de, me voy a meter un poquito en teorías de conspiración. Yo no creí que me fuera a meter un poco en esto, pero sí, de repente voy a hablar de estos temas aquí. De que pues nos abducen, yo sé que va a sonar un poquito loco, pero sí hay una guerra allá en el cosmos donde estamos rodeados de naves, literal no las vemos. Si haces una medicina psicotrópica elevas tu vibración y puedes observar, ¿no?, en el cielo que estamos llenos de naves y que estamos pues de algún modo como controlados por el mal. O sea, a ellos no les conviene que estemos despiertos completamente y nos implantan cosas en el cuerpo, y eso lo hacen como para tapar nuestra luz, como para que nosotros pues no estemos despiertos, no saquemos nuestros dones, vivamos como en un estado de karma repetitivo donde no nos damos cuenta. Solo es ir a trabajar, comer, despertarte y así estar como en un ciclo donde no estás utilizando tu lógica y tu mente y te haces preguntas existenciales. Entonces, pues sí, nos implantan cosas, se roban cosas de nuestros cuerpos sutiles, de nuestros chakras. Hay muchas cosas que a mí a veces me vuelan la cabeza, y entre más estudio y entre más avanzo y más me topo con este tipo de información, pues ahí es donde me doy cuenta de que pues no hay que desesperarnos, porque hay muchas cosas por las cuales estamos batallando, no nada más es esta vida. Como les digo, estamos hablando del árbol genealógico, de reencarnaciones de vidas pasadas del karma, de contratos de vidas pasadas, de, ¿qué más? Pues de que nos quitan cosas, de
un montón de cosas y todo lo que me falta investigar. Obviamente también los químicos que nos ponen en la comida, el balance químico y hormonal, porque también ese es un misterio. Hay muchísimo de qué hablar. Yo aquí nomás les estoy dando como una recapitulación de todo lo que voy a hablar en mi canal. Y suena muy loco, sí, yo a veces me topo con estas cosas, cuando trabajo lo cósmico sobre todo, y digo, ¿qué onda? O sea, me vuela la cabeza, así que no me estoy quedando loca, ¿eh? Y bueno, pues utilizo todas estas herramientas en mí misma, utilizo constelación cósmica pues para quitarme de repente algún implante que tengo, y cada que me quito cosas o que recupero cosas mías de los fractales que nos quitan, de nuestros cuerpos sutiles o nuestros chakras, o cuando movemos energéticamente, cada que hago un movimiento energético, algo mágico en mi vida se transforma. Todo el tiempo estoy en ese... Y es cuando... O sea, aunque no quisiera creer, es cuando la vida misma me obliga a creer, porque se está transformando mi vida, se está viendo aquí en mi materia, ¿no? Se está viendo en mis relaciones, en mi dinero, en mi propia vida, en mi propio camino, se ve toda esta información. Entonces es cuando me doy cuenta que no estoy loca. Y obviamente las personas cercanas, las que me conocen y se dan cuenta de pues, qué está haciendo esta persona, porque su vida no es como la de hace 10 años o la de hace 5 años. Y es como que la misma gente, tu mismo camino va haciendo que otras personas se acerquen a ti y te pregunten, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Porque, ¿cómo le haces para estar así de bien? ¿O cómo le estás haciendo? O sea, se quedan como con esa interrogación gigante. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Entonces, con el mismo ejemplo, con la misma vida, con tu misma vida como ejemplo, es como nosotros podemos jalar a otras personas hacia el camino de la espiritualidad, hacia el camino de la luz, con la propia vida y dándonos cuenta que, bueno, como les digo aquí, yo me he dado cuenta que hay demasiado por descubrir, y hay demasiado que no nos cuentan, y hay demasiado que no nos dicen, y que está oculto, que está ofuscado de cierta manera, y otra información que ya se tiene que revelar porque estamos en cuarta densidad de conciencia, estamos ya entrando a la quinta, entonces ya la información se va a destapar sí así, nada más hay que tener mucho discernimiento para escuchar, porque hay demasiada información en el aire y hay una información que no es sana, que no ayuda. Entonces todo el tiempo como que aprendan a medirse también y ver qué les funciona a ustedes, y lo que no, suéltenlo. Así es. Pues creo que este es mi video de presentación. Está un poquito largo, pero pues prácticamente hablé de mis ideologías, pues de lo que yo creo que es todo lo que les estoy comentando. Creo en vidas pasadas, creo en las reencarnaciones, claro, creo en el cosmos, creo que en Dios, pero pues yo le digo Dios, pero sí es el creador, es el todo, ¿no? La fuente. Hay muchas maneras de decirle, el cosmos, el universo. Creo muchísimo en los arcángeles, en los ángeles, en los guías espirituales, en los ancestros, en las ancestras. De hecho, yo toda mi fuerza siempre mi fuerza sé que proviene de todos ellos. Sé que mi fuerza, toda esa fuerza interior, toda esa fuerza gigantísima que está en mí, es porque yo me sostengo en ellos, en todos estos seres. Y conforme también vayan aprendiendo ustedes, y si gustan aprender a utilizar a todas estas fuerzas que están dentro de nosotros, que son parte de nosotros, sus guías espirituales, sus ángeles, sus arcángeles, que aprendan a utilizar la energía de los ancestros y de las ancestras. Con las constelaciones familiares me encanta, porque lo que hacemos es sostenernos con el árbol genealógico, es acomodarnos bien en nuestro árbol genealógico, acomodar las cosas que nos tocó a nosotros del árbol, y sostenernos energéticamente de todos nuestros ancestros, desde nuestros padres hasta todos los abuelos y las abuelas, así hasta el fondo. Entonces viene una situación fuerte y te quiere aventar hacia atrás, y tú ¿qué haces? Te sostienes en ellos, todos ellos te detienen con su energía. Entonces el golpe ya no va a ser tan duro, porque te está sosteniendo de todos ellos. Esas son como mis creencias en las virtudes. Creo completamente que el camino hacia la verdad y el camino hacia una vida más bonita son los valores y virtudes, todo el tiempo. ¿Qué más? Pues creo en todo lo chamánico, porque pues he visto demasiado, pero dentro del ver he comprobado
Entonces, sí sé que todo esto existe, aunque sé que no todos están listos para escuchar este tipo de información. Sé que este canal no es para mucha gente y estoy a gusto con esto, me siento bien con eso. Y creo que si tú estás hasta este minuto de mi video escuchando y te está resonando toda esta información, creo que tú también eres un despierto y creo que tú también traes una misión. Y creo que no es normal, o cuestiónate si se te hace normal poder entender todo este tema sin tener ningún problema, o que a lo mejor te resuene mucho, porque cuando nos resuena es que estamos recordando. Y pues felicítense si están aquí, o sea, o en este tipo de canales aprendiendo este tipo de información, o si le entienden a todo este tipo de información, porque no cualquiera está listo y no cualquiera le va a entender. No es para cualquier persona este tipo de información. Se nos dicen que somos maestros de maestros, así que si soy una maestra de maestros, pues ustedes también son maestros de maestros. Y abrazar con amor y luz y fe y esperanza toda esta información, y no se desesperen. No se desesperen, porque la luz siempre va a ganar, siempre. La oscuridad es como una ilusión. Nos espantan o nos quieren hacer creer, pero si nos centramos en la luz, en lo bonito, en el amor, si nos centramos aquí en nuestro corazón, si nos agarramos energéticamente de los abuelos, de las abuelas, de los ancestros, de las ancestras, nuestra vida va a ser bien bonita, ¿eh? Y si se conectan hacia el todo y si empiezan a sentir, si se permiten como aperturarse, a abrirse a lo espiritual, al sentir, al conectarse hacia Madre Tierra, a conectarse hacia todo esto, su corazón se los va a agradecer, su alma se los va a agradecer, porque se siente bien bonito estar conectado. Pues bueno, creo que ya dije mucho. Espero haya llegado a todos los puntos que quería llegar. Hacia dónde voy como persona, pues voy hacia el ayudar a los que puedan, a los que quieran escuchar, a los que estén dispuestos a escuchar. Que toda la información que corra a través de mí, que toda la información que venga a través de mis guías y a través de la luz, pues llegue a muchísimas personas y toque corazones. Pues mi vida es la que está al servicio, y yo me puse al servicio desde hace un año y voy a seguir aquí hasta que me muera. Eso digo. Ya en un tiempo más voy a estar dando ya las terapias a personas, ya a los que gusten, pues, y voy a empezar a hablar más sobre temas sobre el árbol genealógico, sobre los ancestros, sobre las ancestras. Voy a empezar a brindar más información sobre temas más chamánicos, pero ahí voy, pasito a pasito, voy dando mis pasitos de bebé, ahí voy. Gracias por ser parte de todo esto, y bienvenidos a Todos con Amor, este espacio tan sagrado, tan bonito, lleno de luz, de amor, de inspiración, de energía del cosmos, energía de los arcángeles, de mis ancestros, porque sé que ellos están aquí conmigo, acompañándome en este camino espiritual, del gran espíritu que me da el permiso para estar en este camino. Gracias a todos ustedes por ser parte de esto, y pues nos vemos en todos mis siguientes videos. Ahí voy a estar poniendo la información. Saludos a todos, bendiciones y bye.